Bienvenidos, amantes de lo inexplicable, a su canal, Relatos del Abismo. Esta noche, la oscuridad nos envuelve para traerles una historia que nos llegó de un fiel seguidor, un testimonio que aún le eriza la piel cada vez que la recuerda. Nuestro relato nos transporta a una remota y antigua hacienda cafetalera en las laderas neblinosas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y los secretos se esconden entre la densa vegetación tropical. Antes de sumergirnos en el terror, les pido de corazón que apoyen este viaje con su pulgar arriba, se suscriban si aún no lo han hecho y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Y si tú que nos miras tienes un encuentro con lo paranormal que te quitó el sueño, no dudes en enviárnoslo porque aquí, en el abismo, tu voz encuentra eco. Yo soy Mateo y lo que les voy a contar sucedió hace unos 5 años. Nunca fui un hombre de supersticiones, de esas que la gente del campo tanto abraza, pero esa noche, esa maldita noche, todo cambió arrastrándome a un plano de la realidad que hasta entonces había considerado pura fantasía. La hacienda, conocida por los viejos como La Llorona, no por una leyenda específica, sino por el eco melancólico del viento entre sus viejos muros. Era un laberinto de corredores de madera oscura, cuartos inmensos con techos altos que parecían tragarse la luz y una atmósfera impregnada de humedad y olvido. Había aceptado el trabajo de cuidador temporal. Los dueños, una familia adinerada de Bogotá, la visitaban rara vez, dejando el lugar en un silencio sepulcral durante meses. Mis únicas compañías eran mi fiel perro, Lobo, un pastor alemán enorme y valiente, y el constante murmullo de la selva circundante, que de día era vida y de noche un coro de sombras. Las primeras semanas fueron de una calma inquietante, una soledad que, aunque pesada, me permitía apreciar la majestuosidad de la sierra, pero poco a poco la quietud comenzó a romperse no por ruidos naturales, sino por algo más, sutil, casi imperceptible al principio. Eran crujidos, sí, la casa era vieja, pero estos eran diferentes. Resonaban con una cadencia extraña, como pasos arrastrándose por el piso superior, un piso que yo sabía estaba vacío, lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas y fantasmas de polvo. Al principio me convencí de que era el viento jugando con la estructura, o tal vez algún animal extraviado, un roedor, un gato montés. Pero el sonido se hizo más preciso, más cercano, y venía siempre de un mismo punto, justo encima de mi habitación. Una noche. Tras leía a la luz de una lámpara de queroseno, la electricidad fallaba con frecuencia en esos parajes, escuché algo distinto. Un rasguño, suave e intermitente como uñas largas arrastrándose por la madera justo encima de mi cabecera. Lobo, que dormía a mis pies, levantó la cabeza de repente, sus orejas se tensaron y un gruñido vaco y profundo escapó de su garganta. Sus ojos, antes relajados, ahora brillaban con una alerta feroz, fijos en el techo. Pensé en un ratón, pero el sonido era pesado, metódico, no el corretear ligero de un roedor. Me levanté intentando ser racional y golpeé el techo con el palo de una escoba. El rasguño cesó al instante y Lobo dejó de gruñir, pero su cuerpo se mantuvo tenso, su mirada aún perforando la oscuridad sobre mí. Los días se transformaron en una vigilia constante. El aire dentro de la casa se volvió denso, pesado, cargado con un olor a tierra húmeda y algo más, algo que no lograba identificar, algo dulzón y putrefacto que me revolvía el estómago y se pegaba a mi ropa. La temperatura bajaba drásticamente en ciertos rincones, pasillos que de repente se sentían como frigoríficos, una helada que calaba los huesos incluso bajo el sol tropical de la tarde. Lo más perturbador fue el cambio en Lobo. Mi valiente perro, que nunca había temido a nada, empezó a comportarse de forma extraña. Sus ojos se volvían vidriosos, su cola se metía entre las patas con frecuencia. Ladraba a la nada a rincones oscuros de los pasillos, con un ladrido histérico que no era de advertencia sino de puro pánico. Y a veces se quedaba quieto, observando un punto fijo en el aire con una intensidad que me helaba la sangre, para luego gemir suavemente y esconderse debajo de mi cama, negándose a salir, ni siquiera por comida. Su miedo era palpable, y el ver a mi protector tan aterrado me llenaba de un pavor desconocido. Una tarde, mientras la neblina de la sierra comenzaba a descender, envolviendo la hacienda en un manto gris, escuché susurros. Venían de la cocina, una habitación grande y rústica que se conectaba directamente con el comedor. Eran voces vacas arrastradas, como si varias personas conversaran en voz muy baja, pero no lograba discernir palabras. Solo un murmullo constante y fantasmal. Fui cauteloso, armado con un machete, y me acerqué. Cuando llegué a la entrada de la cocina, el murmullo se detuvo abruptamente. Solo el chirrido de los grillos y el aullido lejano de un búho rompían el silencio. Encendí la luz, barrí la mirada por la habitación vacía, sin encontrar nada, ni siquiera una sombra fuera de lugar. La sensación de ser observado, sin embargo, era tan densa que podía casi sentir el peso de una mirada fría sobre mi nuca, una presión invisible que me hacía querer correr y no mirar atrás. La noche que todo se desató, el cielo estaba cubierto, sin luna ni estrellas. La oscuridad era total, tan espesa que casi podías tocarla. Lobo había estado inquieto todo el día, gimoteando y pegado a mis piernas.
Había cerrado todas las ventanas, asegurado las puertas, pero sabía que no era suficiente. El viento comenzó a soplar con fuerza, un aullido desolador que parecía venir de las entrañas de la tierra, haciendo crujir cada tabla y viga de la vieja hacienda. Estaba en mi habitación intentando conciliar el sueño cuando escuché el crujido de la puerta del pasillo principal, una puerta que yo mismo había cerrado y atrancado con una vara de hierro. Luego pasos, lentos arrastrados, no como los míos, sino como los de alguien que no quisiera hacer ruido, pero cuya pesada presencia no podía ocultarse. Venían del pasillo acercándose a mi puerta, mi corazón latía como un tambor desbocado. Lobo bajo la cama temblaba incontrolablemente, un gemido ronco escapando de su garganta. El aire se volvió helado, un frío húmedo que me envolvió como una mortaca. La perilla de mi puerta, con un crujido metálico, comenzó a girar lentamente. No me atrevía a respirar. Mis ojos estaban fijos en el punto donde la oscuridad del pasillo se unía a la rendica bajo mi puerta. Y entonces la vi. No era una mujer ni un hombre, ni siquiera una figura fantasmal translúcida como las de las películas. Su silueta se retorcía en la oscuridad del pasillo, no tenía una forma definida, era como si estuviera hecha de sombras danzantes, en constante movimiento, como el humo negro de una chimenea que cobra vida. Se movía lentamente, flotando más que caminando hacia el centro del pasillo. Pero lo que me destrozó, lo que se grabó a fuego en mi mente y me persigue cada vez que cierro los ojos, fueron sus ojos, rojos incandescentes como brasas vivas, fijos en mí a través de la rendica de la puerta. Sentí la mirada no solo en mi nuca, sino hundiéndose en mi alma, quemándome por dentro. Y luego una boca se abrió en su masa oscura, una forma irregular, cavernosa. No para gritar, no para emitir un lamento. Salió de ella un sonido que no era de este mundo, un suspiro ahogado, un gemido de ultratumba que se metió en mi pecho y me robó el aliento. Fue el sonido más desesperado y a la vez más antiguo que jamás he oído, un lamento que parecía haber esperado siglos para ser liberado. La figura se detuvo, sus ojos rojos no parpadearon, levantó lo que parecía ser un brazo, una extremidad hecha de sombras ondulantes, y señaló mi puerta. Sentí que la presión en el aire se intensificaba, que mis pulmones se negaban a respirar. El miedo me paralizó por completo, no podía moverme, no podía gritar, solo observar esa abominación que se erguía en mi pasillo. El tiempo se detuvo. Finalmente, con una lentitud exasperante, la figura se disipó, hundiéndose de nuevo en la densa oscuridad del pasillo, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedó el silencio, el aullido del viento y el temblor incontrolable de mi cuerpo. Esa noche y las que siguieron dormí con la luz encendida, el machete a mi lado y Lobo pegado a mí, ambos aún temblando, ambos marcados por lo que habíamos presenciado. Al amanecer recogí mis pocas pertenencias y abandoné la hacienda sin mirar atrás, sin importar el pago. Nunca regresé. El recuerdo de esos ojos rojos y ese suspiro de ultratumba es una cicatriz permanente en mi alma. Y así termina este perturbador relato, queridos seguidores de Relatos del Abismo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta travesía por el miedo, un miedo que se esconde en las sombras de las haciendas olvidadas. Si este relato les puso los pelos de punta, les pido que por favor nos apoyen con su pulgar arriba, compartan el video, se suscriban si aún no lo han hecho. Y sobre todo, déjennos saber en los comentarios qué sintieron, qué piensan que le ocurrió a Mateo en esa hacienda y si alguna vez ustedes vivieron algo similar. Sus experiencias son nuestro combustible en este viaje por lo desconocido. Nos leemos en la oscuridad. Hasta el próximo relato.